En alguna ocasión tuve la oportunidad de viajar por varios países de Asia y curiosamente todos estos países habían estado bajo el dominio de la corona inglesa. Y muchos de estos países a lo largo del tiempo se fueron independizando. Y aunque suena correcto, no puedo decir yo que esté bien o que esté mal, pero todos estos países tuvieron que admitir que cuando dejaron la corona inglesa perdieron sus beneficios y su atraso económico, su atraso tecnológico, su atraso cultural, su atraso social fue tan evidente porque tuvieron que construirlo todo desde cero. Yo no le puedo decir que lo más correcto hubiera sido que hubieran permanecido, pero yo creo que lo más correcto hubiera sido que hubieran negociado su estatus y su manera de vivir y de ser gobernados. Así no hubieran perdido todo eso y el día de hoy serían grandes potencias bajo el dominio. O más bien, yo creo que la mejor manera de decirlo es bajo la cobertura de un país que ya había pasado por ese proceso. Amados, muy buenos días. Miren, hay veces que se antoja difícil, casi imposible, el no pensar en la independencia como la mejor manera de vivir y de gobernarse, sobre todo en los países. Pero cuando entendemos que mucho de lo que tenemos, o la gran mayoría de lo que tenemos en países como México, empezando por nuestra lengua, por parte de nuestra cultura, por cosas increíbles, vienen de aquel país que alguna vez nos conquistó. Y sí, seguramente hubo muerte, seguramente hubo opresión, seguramente hubo saqueos. Pero el día de hoy no podemos negar que en países como México y en toda Latinoamérica somos países que no podríamos ser ni la mitad de lo que somos el día de hoy sin haber estado bajo la cobertura de la colonia española. Cuando nosotros entendemos la tentación entra en aquellas áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, que no tienen cobertura. El pecado original no fue comerse la manzana, que hasta donde yo entiendo no fue una manzana, sino fue el hecho de pensar independientemente y de alejarse de la cobertura de Dios. Por eso hubo una tentación. Ya en el corazón de Adán y de Eva había estado sembrada la idea de tomar del fruto del árbol prohibido. Pero cuando Satanás lo conoció, los tentó, porque sabía que esa área de su vida no estaba cubierta. Los países que han salido de la cobertura de la corona inglesa, como hemos platicado, han batallado mucho, y eso es cuestión de verlo históricamente. Y aún el día de hoy, países que han agarrado vuelo, países que han podido salir adelante, tuvieron que pasar por curvas muy difíciles. Hay gente que decide independizarse de Dios. Hay gente que decide dejar áreas de su vida en la independencia de Dios y no darle entrada a Dios a esas partes de su vida. Es válido, claro que lo es, pero siempre va a ser más difícil. Por eso es que tenemos una garantía en Cristo, por eso es que tenemos una garantía en la Biblia. Por eso la Biblia empieza en un Génesis y termina en un Apocalipsis, porque tiene un principio y tiene un fin en donde se cierra el círculo de manera completa. Tenemos que entender que verdaderamente es un privilegio, pero siempre vamos a ser tentados en aquellas áreas en las que tenemos una manera de pensar, de vivir y de entender de manera independiente de lo que Dios nos dice. Entonces, amados, cuando nosotros entendemos oraciones como la del Padre Nuestro, que dice: y no nos dejes caer en tentación, está diciendo: y no nos permitas pensar, sentir o vivir de una manera independiente a ti, porque esas áreas son en las donde vamos a fracasar todo el tiempo. Somos frágiles a causa de la independencia. Cuando decidimos hacernos dependientes y vivir bajo la cobertura de la libertad de Dios,
vamos a vivir en una constante victoria, vamos a vivir con un constante éxito, vamos a tener satisfacciones todo el tiempo. La diferencia va a ser qué tan conscientes somos de las áreas en las que todavía nos aferramos a ser independientes. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.